Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y vamos a iniciar una nueva serie de temas, los cuales esperamos sean de mucha bendición para su vida. Vamos a hablar acerca de la mayordomía cristiana. Mayordomía cristiana. Recuerden que estuvimos estudiando el libro de Josué, terminamos con el libro de Josué y hoy vamos a iniciar con esta serie, que sería la primera lección de varias que vamos a tener, que están enfocadas en la mayordomía cristiana. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias porque nos permite, Señor, poder tener hoy esta palabra para nuestra vida y de esta manera, Señor, poder enfocarnos en una temática que sin duda es sumamente importante. Tiene un principio maravilloso para nosotros y nos hace ver cuán importante, Señor, es lo que tú nos has dado y al mismo tiempo de lo que nos has responsabilizado. Señor, gracias porque a través de tu palabra somos educados, bendecidos y también guiados. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos que nos guíes, nos dirijas y pongas las palabras adecuadas para bendecir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas a través de este mensaje. Para tu gloria lo pedimos. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces, como dijimos, de la mayordomía cristiana y viendo en este día quizás como alguien diría el primer mayordomo en la tierra, pero vamos a verlo de esta forma. Cuando miramos este versículo que acabamos de leer, el capítulo 10 de Marcos, aparece por supuesto esta historia de un muchacho rico que quería seguir al maestro. Casi la mayor parte de los cristianos conocen esta historia, pero aquí en realidad lo que hace el Señor Jesús es poner sobre este joven que quería seguirle unas demandas. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿fueron las demandas de Jesús a este joven muchacho que era rico, fueron demasiado grandes? ¿Se le estaba pidiendo a este joven hacer un sacrificio irrazonable? Ante la realidad de lo que por supuesto él estaba queriendo hacer, primero quería seguir al maestro y pareciera muchas veces que nosotros al querer seguir al maestro pareciera que todo debe ser fácil y todo debe ser aceptable, pero aquí vemos en realidad que no es tan fácil. Y es por esa razón entonces que vemos que el Señor Jesús pone estas demandas sobre la vida de este joven. Hemos enseñado en otras oportunidades que este joven le dijo al maestro que él había guardado los mandamientos desde de su juventud. Y entendemos también, y lo hemos estudiado también, de que los 10 mandamientos están enfocados, 5 de ellos a Dios primeramente, y los otros 5 están enfocados al prójimo. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor Jesús pone esos 2 mandamientos y los 10 los pone en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y luego de eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este joven estaba diciendo que había guardado los mandamientos, que entendía en realidad lo que significaba amar a Dios, lo que significaba también servir a Dios y lo que significaba obedecer a Dios. Y al mismo tiempo, al decir que guardaba los mandamientos, entonces él sabía lo que significaba amar al prójimo. Por eso vemos aquí entonces que el Señor le pide a este joven que él haga esto. O sea, toma todo lo que tienes, véndelo, regálalo a los pobres y luego sígueme. Aquí es donde nosotros notamos que este joven bajó la cabeza y se fue. No pudo hacerlo. Debemos recordar que Jesús ve el cuadro completo en el futuro.
Siempre que Jesús habla con alguien, Él no está mirando solamente a la persona en el momento, sino que mira hacia el futuro y sabe perfectamente lo que va a ocurrir. Jesús aquí en realidad muestra su amor, muestra también su preocupación por cada individuo por quien murió. Y sin duda, en este sentido, nosotros como creyentes y como hijos de Dios debemos entender que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Las demandas del Señor Jesús nunca son demasiado grandes, nunca. Y es por eso entonces que nosotros debemos en esta forma obedecer al Señor. Son siempre las demandas del Señor apropiadas para el bien de la persona a quien dirige estas demandas. De acuerdo con su propio testimonio, hablando por supuesto de este joven, tenía una moral elevada, lo que acabo de explicar, que había guardado los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, Jesús vio dentro de su corazón y vio dentro de su corazón un amor indebido o desmedido, que podríamos utilizar también esa palabra, un amor desmedido por la riqueza material. Y la prueba que Jesús le dio fue para determinar realmente su deseo por las riquezas, para de alguna forma demostrarle a él mismo que el deseo que él tenía por las riquezas era más fuerte que su voluntad de aceptar el señorío de Jesús sobre su vida. Por eso él hace estas demandas sobre este joven. Entonces el espíritu de codicia en él prevaleció, porque bajó su cabeza y se fue triste, porque no podía hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. O sea, le dolía hacer lo que Jesús le estaba pidiendo. Y ahí se da cuenta entonces que en realidad no podía él aceptar el señorío de Cristo. Lo que hizo este joven fue darle la espalda al Señor y lamentablemente decidió vivir separado de Cristo. Si pudiéramos hablar con él, si existiera por supuesto en este tiempo, y si pudiéramos hablar con él hoy día, sin duda alguna, él nos advertiría absolutamente a todos de no repetir su equivocación, de haber rechazado la demanda del Señor o de no haber aceptado lo que el Señor Jesús le estaba proponiendo. Entonces vemos aquí que la buena mayordomía incluye mucho más que el diezmo fiel, mucho más que el dinero, mucho más que las posesiones. Aún en el tema de las finanzas debemos entender que es una suposición falsa, increíblemente, de que el 10% de nuestros ingresos le pertenece al Señor, dejándonos el 90% para nosotros. Lo digo así de esta manera. La verdad es que el 100% le pertenece al Señor, sobre lo cual, por supuesto, Él nos ha designado como administradores solamente de aquello. Al mismo tiempo podemos decir que la mayordomía incluye más que el dinero, mucho más que el dinero. La mayordomía incluye todo nuestro ser, toda nuestra vida. Incluso la Escritura nos muestra de que nosotros no somos nuestros propios dueños, o sea, no somos nuestros. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso significa entonces que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Todo lo que somos y todo lo que poseemos le pertenece al Señor. Y en esto entonces entendemos que es nuestro privilegio practicar la sumisión a aquel que es mucho más sabio de lo que nosotros jamás seremos o hemos sido. Él es mucho más sabio que nosotros. Él sabe cómo dirigir a cada uno de nosotros de la manera correcta. La pregunta sería aquí: ¿está listo usted para someterse al señorío de Jesús? ¿Está listo usted para aceptar el señorío de Cristo en su vida y que Él gobierne absolutamente toda su vida? Si miramos entonces y observamos en la Escritura, el primer mayordomo del mundo lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, como dice ahí, ¿no? Entonces, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios, dice, todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Qué encontramos aquí entonces? Lo que Dios hace, y vemos aquí al primer mayordomo de la tierra. Ese es Adán. En el Nuevo Testamento, mayordomía es la traducción de la palabra griega oikonomía, de donde procede también nuestra palabra economía. Literalmente, oikonomos significa leyes o reglas de una casa, y se refiere a la correcta administración de los bienes materiales de una casa. Por lo tanto, el mayordomo es la persona encargada de tal administración. Eso es el mayordomo. Desde el punto de vista de la Biblia, el mayordomo era un siervo que se encontraba plenamente comprometido con el amo, y que mediante su esmerado servicio buscaba su prosperidad y también su exaltación. Todo venía por el desempeño fiel en la mayordomía. Un siervo se le hacía adquirir una posición de confianza, como lo podemos ver, por supuesto, en los ejemplos que aparecen en la Escritura. José ante Potifar, ante el faraón. Podemos ver también a Eliezer, el anciano mayordomo de Abraham, como esos ejemplos podemos poner. Entonces, en el principio, Dios coloca a Adán como el primer mayordomo del mundo. Lo pone allí en el huerto y le delegó varias responsabilidades, las cuales encontramos allí en esos versículos. Primero, tenían que multiplicarse sobre la tierra. Segundo, ser el Señor de la tierra. Mira lo que estamos hablando aquí. Tercero, labrar la tierra. Cuarto, poner nombres a los animales. Y quinto, por colocar alguno de ellos, cuidar su relación con Dios. El bienestar del hombre en sí estaba relacionado con la buena administración de lo que Dios le había entregado en sus manos. Si él administraba bien, entonces pasaría bien su vida, o estaría bien en su vida, y al mismo tiempo tendría una buena relación con Dios. Cuando vemos aquí entonces al primer hombre como mayordomo de Dios, o sea, Dios aquí es el dueño y el hombre viene a ser el mayordomo de Dios. La Biblia nos muestra la posición honorable conferida por Dios al hombre. Dios le ha conferido al hombre una posición extraordinaria. Si vemos aquí entonces, y vamos a la Biblia, en el Salmo capítulo 8, versículo 4 al 6, aquí habla y dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra.
y le hiciste señorear, esa palabra es importante, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, sobre todo lo creado por Dios, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho con el hombre. Entonces, entendiendo esta palabra, Adán fue puesto en la tierra como la máxima expresión de la sabiduría, poder y amor de Dios. En la plenitud de sus facultades físicas, en la plenitud de sus facultades mentales, de sus facultades morales y también de sus facultades espirituales, así se fue puesto Adán en la tierra, en el huerto. Entonces, Adán fue creado por Dios para realizar la tarea, y una gran responsabilidad pesaba sobre él. Dios había hecho la creación, Dios había creado absolutamente todo, y Adán podía disfrutar de ella. Entonces Dios lo pone como mayordomo de esa creación que Dios había hecho. La administración fiel de todos los recursos otorgados por el Señor iba a traer beneficio no solamente a Adán, sino también a sus descendientes, así como la gran satisfacción divina, el gozo de Dios por la administración que Adán llevaría. Entonces la naturaleza estaba a los pies de Adán, tenía la autoridad para sojuzgarla, para señorearse de ella. Sin embargo, él no era el dueño, él no era el rey, era el mayordomo de alta confianza de Dios. O sea, Adán podía hacer todo lo que quería con lo que Dios había creado, pero no era el dueño, sino el mayordomo de Dios. De manera común, entonces, cuando se menciona el asunto de la mayordomía, inmediatamente muchos cristianos piensan en el dinero. Sin embargo, Adán nunca estuvo relacionado con el dinero por el simple hecho de que no existía en aquel momento. Por lo tanto, no podemos pensar que la mayordomía inicia en el dinero, es imposible. La administración de los bienes cuyo dueño es Dios no incluye solamente aquellos que son materiales como siembras, cosechas o ganado o comercio que tenga que ver también con dinero, sino también aquellas cosas que entran en el orden moral y en el orden espiritual. Adán no fue creado, si lo puedo explicar, Adán no fue creado solamente para estar al tanto del Edén y cuidar las siembras y los animales. Eso estaba bien hacerlo, pero que el mandato de Dios era de forma especial para que Adán pudiera sostenerse o adquirir sus alimentos, pero también era para que Adán pudiera sostener a su familia. Todo hijo de Dios, a ver si lo puedo explicar, todo hijo de Dios debe tomar como ejemplo a Adán de ser cuidadoso con su trabajo, porque es la forma sana, es la forma honesta de obtener el alimento diario. Sin embargo, también su mayordomía incluía el cuidado de su vida espiritual, de su relación con Dios. Recuerde que Dios se paseaba cada mañana y conversaba con Adán. El Señor le mandó no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la orden de Dios para Adán. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. No hay problema, Adán, come de todos los árboles que quieras, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios deseaba tener una relación permanente con el hombre, que pudiera retribuir en bendición, que pudiera transformarse en una bendición, no tan solo para Dios, sino también para el hombre, que pudiera haber gozo y una proyección para el futuro de su bienestar personal y también familiar.
Tristemente notamos en Génesis capítulo 3 que el pecado del hombre trajo el derrumbe de la vida espiritual o el derrumbe de su vida interior. Ya no había una relación con Dios, se rompió. Salomón mucho más tarde escribe en el libro de Proverbios y hace una gran advertencia en Proverbios capítulo 4 versículo 23, cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La mayordomía, hermano querido, incluye, por tanto, el cuidado de la vida interior, de la vida espiritual. Adán también tenía que administrar correctamente su relación con su esposa. Dios había dado, de alguna manera, observando, viendo lo que sucedía, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2, versículo 18. Él lo dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Dios pone para Adán una esposa y él también tenía que cuidar de su esposa. La mayordomía bíblica también establece el cuidado de la familia, comenzando por supuesto con la relación matrimonial. En el capítulo 2 de Génesis encontramos que la responsabilidad en el orden familiar está centrada en el varón, que es la cabeza, que es el responsable de esa familia. Dios lo que hace es ver la necesidad del hombre de una compañera y se la da. Pero el hombre es el que debe estar al cuidado de su pareja. El hombre es el que tiene que cuidarla. Esto no quiere decir que la mujer no tenga ninguna responsabilidad con el esposo. Ella también debe ser cuidadosa en darle a su marido la posición honorable que le compete en el orden divino, como Dios por supuesto lo estableció. El apóstol Pedro hace referencia a Sara como ejemplo de sujeción y de obediencia para todas las mujeres cristianas. Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 5 y 6, dice: porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijos o hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces vemos aquí que Dios pone en el hombre la responsabilidad, primero, de cuidar a su esposa. Una relación sana en pareja haría que Adán, un hombre motivado por supuesto para realizar sus tareas diarias sin sentir el peso de la responsabilidad que implica por su alta posición, por su tremenda responsabilidad. El trabajo, los problemas que el hombre tiene que enfrentar diariamente se aligeran con la ayuda de la esposa, más cuando existe una armonía, por supuesto, plena en lo que ellos hacen o su relación en sí. Entonces vemos que desde el principio Dios nos da, redundando, estos principios bíblicos que deben ser aprendidos y que deben ser entendidos, porque eso es lo que Dios desea que nosotros comprendamos. Cuando miramos la escritura nos damos cuenta de la base de la mayordomía bíblica. ¿Cómo es la mayordomía? La mayordomía bíblica tiene su fundamento en la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el dueño absoluto de la creación. Todas las cosas visibles e invisibles le pertenecen al Señor por derecho propio. Todo fue creado por Él y para Él. Eso es lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Cuando Pablo habla, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿qué sucede aquí? El hombre fue capacitado con el fin de reconocer en Dios
su señorío. Y por consecuencia, ejecutar la voluntad de Dios. Teológicamente, dos nombres de Dios en el Antiguo Testamento precisan el concepto de su soberanía. Uno de ellos es Jehová y el otro es Adonai, cuya traducción en el Nuevo Testamento griego para ambos términos hebreos es kurios, que para nosotros en español significa Señor. O sea, cuando dice en el Antiguo Testamento Jehová, para nosotros es Señor. Cuando dice en el Antiguo Testamento Adonai, para nosotros es Señor. Entonces, Él es el dueño de toda la tierra, el soberano del mundo, el Señor de todo el universo. En el Salmo 136, versículos 3 y 4 dice: alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Es increíble, hermano querido. Por eso es que en esto tenemos que entender lo que la Escritura, la palabra de Dios nos enseña. Él es el Señor de los señores, dando a entender entonces que Dios se encuentra por encima de toda autoridad humana. Deuteronomio en el capítulo 10, versículo 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Este texto proclama majestuosamente la soberanía divina de nuestro Señor. Por otro lado, el nombre inefable Jehová, usado constantemente en el Antiguo Testamento, enfatiza plenamente su soberanía. Él es Señor sobre cualquier idea o hecho de creer que exista otra divinidad aparte de Él. O sea, Él es el único Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39, aparece estas frases: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esta exclamación vino de los labios de los israelitas en el Monte Carmelo ante la respuesta divina a la oración y ante el holocausto consumido por el fuego que Elías había hecho. Por tanto, el hombre no es dueño de lo que le rodea o de lo que tiene o de lo que posee. Todo se lo debe a Dios. Me encantaría que pudieras entender esto. Todo le pertenece a Dios. ¿Pero qué hace Dios? Dios le confiere al hombre el usar correctamente los recursos creados por Él, para que pueda de alguna forma subsistir y expresar también su adoración a Dios con gratitud por los bienes recibidos. Los frutos de la tierra, la vida de sus animales, los hijos, la esposa y aún su propia existencia humana emana de Dios. Todo proviene de Dios. La mayordomía del hombre consiste en el aprovechamiento y también el cuidado de ellos para la gloria de Dios y el bien de sí mismo. Entonces tenemos que entender que debe haber obediencia en la mayordomía. El primer hombre, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios según Génesis 1:26, que lo leíamos al principio. Esto implica entonces que fue creado con amplia libertad de decisión, amplia libertad de decisión. Y esto a mí me asombra porque leo esto y quedo impresionado por lo que Dios hace. Esto implica que fue creado entonces con esa libertad de decidir. O sea, no era un ser mecanizado, no era un robot. Él es colocado en el jardín del Edén para administrar
los bienes de Dios. Todo lo había creado Dios, pero pone al hombre para administrar los bienes de Dios. Sígame en esto. En Génesis capítulo 2, versículo 5 dice que no había hombre que labrase la tierra y Dios le dio trabajo a Adán. Adán tuvo trabajo. En Génesis 2:15 dice que consistía en labrar la tierra, guardarla y ponerle nombre a los animales. O sea, todo está allí. Si lo leemos tal como está allí, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, Dios le dio trabajo a Adán en su creación. Adán podía haber rechazado la oferta de Dios, podía haber salido para otro lugar a conseguir empleo, por decirlo así. Y uno de los grandes problemas que aquejan a la gente en todos los países del mundo es conseguir empleo. Por eso a veces yo le digo a los hermanos: Dios es el dueño de todo. Pero pastor, es que no hay trabajo. Dios es el dueño de todo. Si yo creo eso, entonces Dios me abrirá una puerta en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo. Pero aquí implica entonces que mi mayordomía debe estar en la forma correcta para que Dios me abra también esa puerta. Dios puso a Adán en el mejor lugar de la tierra. Dígame si no, era el huerto de Edén, creado con toda una vegetación, con frutos, verduras, con todo lo que había, hermano querido. No lo puso como un esclavo sin identidad y sin digna remuneración, sino como su personal de confianza, como la persona de confianza, el mayordomo. Adán en ese momento era el señor de la tierra en representación del Dios Todopoderoso como virrey. Esto es increíble. Y podemos ver que Adán aceptó la oferta de Dios. Aceptó el trabajo, firmó el contrato de trabajo con el Señor y dijo: con todo gusto yo trabajo aquí, me va a ir muy bien. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 15 y también 19, tal como lo leíamos recién. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. El versículo 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo. Entendemos que los creó de la tierra, toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán. ¿Para qué? Para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¡Qué increíble! O sea, existe un detalle especial aquí en el versículo 19. Esta frase es extraordinaria. Y trajo a Adán. O sea, todo lo que Dios había creado lo trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Esta frase, hermano querido, cuando tú la estudias y profundizas un poco, implica que Dios estaba de acuerdo con Adán. Estaba de acuerdo en que Adán pusiera su propia iniciativa y estaba de acuerdo que el juicio de Adán o la elección de Adán, la decisión de Adán sobre cómo llamar a los animales sería correcta. Dios no le dio a Adán etiquetas, como así tienen, ¿cierto? Cuando usted va a comprar algún vestuario, tienen etiquetas que dicen qué son y qué sé yo, ¿no? Dice, Dios no le dio a Adán etiquetas con los nombres de los animales y que fuera uno por uno colocándolo en la frente de ellos estas etiquetas. No hizo eso Dios, no. Adán tenía libertad para administrar su labor de la mejor manera y vemos que Dios aprobó lo que hizo Adán. Dios le puso a Adán en el huerto para que él fuera el mayordomo y le dio la confianza para que pusiera nombre a todo lo creado por Dios. Por eso dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Aquí no es que Dios le dijo a Adán: ¿no te parece que ponerle a ese animal de ese nombre es muy raro? No, Dios no se metió. Dios le dio autoridad a él. Tal como tú lo llames, así se llamará. Entonces vemos que Adán fue obediente al propósito de Dios.
obediente al propósito de Dios. Yo sé que todos vamos inmediatamente al Génesis y dice la falla de Adán, el pecado de Adán, cometió el pecado Adán. Sí, pero antes de eso Adán fue obediente. Tampoco podemos definir cuántos años pasaron en que Adán estuvo en el huerto. Yo no creo que Adán le haya puesto nombres a todos los animales en un solo día, no lo creo. Tiene que haber pasado mucho tiempo, tienen que haber pasado años. Quizás nosotros no tenemos la noción de eso, pero vemos entonces aquí que Adán obedeció. Y todo mayordomo debe ser obediente a su amo que lo puso allí. En la Biblia vemos que José, el hijo de Jacob, y Eliezer, el anciano mayordomo de Abraham, llegaron a ser hombres notables porque eran obedientes. Entonces la mayordomía bíblica requiere hombres y mujeres obedientes al llamado y a la labor encomendada por Dios. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, los buenos administradores son obedientes a Dios. Aquí tenemos que poner un alto y preguntarnos como hijos de Dios: ¿soy acaso un mayordomo obediente al Señor? ¿He sido un buen mayordomo ante Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios me ha pedido que yo haga? ¿Estoy cuidando de mi trabajo? ¿Estoy cuidando de mi familia? ¿Estoy cuidando de mi vida personal para la gloria de Dios? Esas son las preguntas que debemos responder. Porque la mayordomía no es tan solo dinero, como lo dijimos al principio. Es todo, absolutamente todo. Déjame concluir con este mensaje, si puedo hacerlo. Dame solamente un minuto más. Adán, al igual que cada hijo de Dios, ha sido creado para administrar los bienes de Dios. Estos bienes no solamente son dinero, son familia, vida personal, tiempo. Todo, absolutamente todo. Él es el único Señor de todo. Y es un privilegio poder participar en la administración de sus recursos. Hacerlo con obediencia siempre traerá, por supuesto, grandes beneficios para toda la familia, no tan solo para mí, no tan solo para usted, sino para toda la familia, y el honor de ser reconocido por parte de Dios como buenos administradores. Por eso entonces aprendemos a través de la palabra lo que debemos hacer como hijos del Señor. La mayordomía, que no es tan solo dinero, sino es todo, porque todo le pertenece a Él, absolutamente todo. Quiero invitarte a orar, mi hermano querido. Padre, en el nombre de Jesús oramos, dando gracias en esta hora y en este momento, Señor, por esta tu palabra que nos has ministrado. Gracias por esta instrucción, gracias por esta enseñanza, gracias por hablar a nuestro corazón y vida. Cada uno de nosotros, Señor, necesitamos recapacitar, reaccionar, analizar, profundizar en nuestra vida y ver si somos buenos mayordomos. Hoy más que nunca, Señor, debemos reconocer tu señorío sobre nuestra vida. Tú eres el Señor de mi vida. Y te damos gracias, Dios mío, por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias por tu bendición y gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias por hablar a nuestras vidas, por ministrarnos de esta manera, por enseñarnos tu palabra. Señor, glorifícate, derrama tu bendición y presencia, y que cada vida, Señor, que ha sido alcanzada por esta palabra, pueda, Señor, entender que tú eres el Señor de todo. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos a ti, mi Jesús.
Gracias por esta bendición y por esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús lo agradecemos hoy y esperamos con todo nuestro corazón que cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda recibir esa fortaleza, esa guía, esa dirección y esa bendición maravillosa que solo tú puedes dar a través de tu presencia. Señor, que esta palabra cale hondo en nuestro corazón y que pueda, Señor, transformarse en un hecho real en nuestra vida. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Cantamos.